6. ¿Sí? ¿Todos estamos en la 6? Sí. Muy bien. ¿Qué dice la número 6, chicos? Dice, las moléculas de un líquido, todos estamos en la 6, todos tienen las fichas, ¿verdad? Ya, muy bien, muy bien. Dice, las moléculas de un líquido se mueven con velocidad cuando menor es la temperatura. Perdón, se mueven con mayor velocidad cuando menor es la temperatura. Se atraen entre ellos por las llamadas fuerzas de cohesión. ¿Sí? Pueden juntarse fácilmente por compresión. No. No tienen ningún movimiento puesto que el líquido perdería su volumen. Si se encuentra en la superficie libre del líquido, no está sujeta a ninguna fuerza. ¿Cuál es la clave para esto? La D. ¿La B? La D. ¿La D? La B. La B. La respuesta es la B. Se atraen entre ellos por la llamada fuerza de cohesión. Muy bien, chicos, muy bien. 7. ¿Cuál de las siguientes sustancias sufre el proceso de sublimación? Hielo seco, agua, azúcar, sal de mesa o ninguna de las anteriores. Hielo seco, Agua. hielo seco. Agua. Hielo seco. Muy bien. Sí, el único que puede sublimarse de estos 4 que se encuentran acá es el hielo seco. Tiene la, ¿cómo se llama? La característica de estar en estado sólido y pasar directamente a estado gaseoso. ¿Ya? A ver, señale un elemento. Elemento. Si es un elemento, chicos, debe estar en la tabla periódica. No hay que olvidar eso. Cada vez que te digan elemento, ya debe estar en la tabla periódica automáticamente. Por ejemplo, cobre, bronce, acero, benceno o alcohol. La clave es Cobre. Muy bien, la clave es cobre. ¿Ya? Dice 9. Un sólido se asemeja a un líquido ¿en qué? ¿Se dilata? Se dilata. ¿En qué se asemeja? ¿Se dilata? ¿Poseen forma definida? No. No. Son prácticamente incompresibles. Se dilatan, se difunden, son cristalinos. Respuesta. Se dilata. Se dilata. Esa es la respuesta. Son prácticamente incompresibles. O sea, es muy difícil que tú a un sólido lo puedas comprimir. Necesitarías de mucha fuerza, muchos miles de toneladas para que tú puedas hacer algo así. Lo mismo pasa con el líquido. El líquido también es muy difícil de que tú lo puedas comprimir, ¿ya? Así es que si hay algo en que se asemejan tanto el sólido como el líquido es que son prácticamente incompresibles. ¿A qué se le llama hielo seco? Sencillo. Esta es tu clave. La D. Profesor, es el dióxido de carbono, pero en estado sólido. ¿Ya? Normalmente el dióxido de carbono nosotros lo conocemos, pero en forma de gas, en el medio ambiente. Pero, si agarramos ese gas y lo comprimimos y luego le bajamos la temperatura hasta llegar a convertirlo en hielo, ¿ya? Eso es lo que nosotros conocemos como hielo seco, que es el dióxido de carbono. ¿Sí? Muy bien, continuamos. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es correcta? A. Solidificación es el cambio del estado sólido a líquido. Sí. La D. La D. Licuación es el cambio de estado gaseoso a estado líquido. ¿Seguros? Sí. Muy bien, esa es tu clave. Muy bien, muy bien, muy bien. 12. El estado de la materia que se caracteriza por ser energético. Energético es porque concibe en sí mucha energía. El plasmático. ¿Ya? Ese es tu clave. El plasmático. Dice 13. El cambio de estado de sólido a líquido, ¿cómo se llama?
Función. Función. Muy bien, chicos, muy bien, muy bien. 14. Es el paso de estado sólido a gaseoso por un calentamiento. Dice, es un fenómeno físico denominado, por un calentamiento, es un fenómeno físico denominado Sublimación. sublimación. Muy bien. 15. Indique verdadero o falso según verdadero para la afirmación verdadera y F para la afirmación falsa. A ver, ¿el estado que más abunda en el universo es el plasmático, verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. ¿El aire es una mezcla homogénea? Verdadero. Todos los gases, cuando se mezclan, hacen mezcla homogénea. ¿Ya? ¿La licuación es el cambio de estado de gas a líquido? Verdadero. Muy bien. Al quemar un papel, ¿qué tipo de fenómeno es? Físico. No, chicos, esta vez no. Alotrópico. Es químico. Profesor, ¿cuándo es físico? Cuando yo al romperlo, el lapicero sigue teniendo el mismo material. ¿Ya? El lapicero tiene el mismo material. Sigue siendo el mismo material, chicos. No cambia su estructura interna. Conclusión. Esto es madera al inicio y si lo rompo, eso es madera al final. Eso es físico. Pero químico es cuando esto es madera y lo quemo. Se convierte en ceniza, ya se transformó en otra cosa. Ya no es madera. Eso es un cambio químico. Entonces, ¿Tu respuesta? es químico. Todo lo que quemamos, eso, grábatelo, ¿ah? Todo lo que tú quemes, oxides, Químico. ¿ya? Es químico. Siempre. ¿Ya? Eso es químico. Muy bien. Dice, ¿en qué fenómeno no se altera la composición química del cuerpo? Físico. Exacto. Físico se mantiene tal como está. Muy bien. Esto creo que se lo voy a dejar para ustedes como para que trabajen. Vamos a hacer algunos, ¿ya? A ver, la 18. Indique cuál es una mezcla, el hielo, el helio, el hielo, el argón, el agua salada o el ácido sulfúrico. Rápido. Agua salada. Agua salada. El agua salada. Es agua y sal. Son dos compuestos diferentes. Entonces, eso es una mezcla. Profesor, ¿el ácido sulfúrico? No, el ácido sulfúrico es un compuesto nada más. ¿Qué alternativa no pertenece a un fenómeno alotrópico? Tomate grasito. Dice, no pertenece a un fenómeno alotrópico. El fósforo blanco y el fósforo rojo sí. bronce y acero. Oxígeno, el bronce y el acero, exacto. Porque el azufre rómbico, el monocíclico, monoclínico, ¿ya? Profe, que apague su micrófono, no le puedo entender bien. Ya, vamos a ponerlo en pausa, ¿ya? ¿Dónde está? Ya. A ver. El diamante, el grafito, eso sí. Nuestra clave para nosotros va a ser el bronce y el acero. ¿Ya, chicos? No te vayas a olvidar. El bronce y el acero. 20. Las moléculas se dividen en átomos. Químico. De un medio, ¿qué cosa? No puede ser físico. Químico. Mediante un Químico. ¿ya? Proceso químico. A ver, vamos a tratar de completar esto que está acá. Dice, el estado de la materia cuyas características son forma y volumen. Sólido. Acá debe decir, acá falta, forma y volumen, ¿cómo se llama? Definidos. Acá debe decir definidos. ¿Ya? Forma y volumen definidos. Es sólido. ¿Ya? Ahí lo completan ustedes, chicos. Sí, ahí falta que agregar ahí. ¿Ya? Acá debe decir forma y volumen definido. Es sólido.
En el interior de los volcanes y de las estrellas, la materia se encuentra en estado de plasmático. ¿Matemático? Así es, plasmático. Plasmático. Muy bien. 3. Cuando una sustancia gaseosa pasa al estado líquido, un gas pasa a líquido, ¿cómo se le llamaba? Vaporización. Licuación. Licuación. Un sistema heterogéneo lo forma una mezcla de ¿quién? Heterogéneo aceite. significa que se van a dividir. Agua con aceite. El agua y aceite. Agua con Exacto. El agua y aceite. Eso presenta más de 2 fases. Mayor o igual a 2 fases. ¿Ya? 5. La división correcta de la materia, ¿cuál es? Cuerpo, molécula, átomo y partículas. Molécula, partículas, molécula y átomo. Cuerpo, partícula, molécula, átomo. Cuerpo, Átomo, La B. cuerpo, Molécula, partícula, molécula, átomo. Primero es cuerpo. La C. Después son partículas. Luego son moléculas. Y por último tenemos ¿a quién? Al átomo. átomos. ¿Ya? Nosotros vamos a llegar hasta el átomo. Profesor, ¿se llega a algo más? Sí, se puede llegar a algo más, pero hasta aquí nomás. Lo correcto sería eso. 6. El aceite y el agua se pueden separar por el método de ¿qué? Destilación. Destilación. Centrifugación. Sí, se puede destilar. Centrifugación. Está bien, vamos a colocarle destilación. ¿Ya? Centrifugar no tanto, pero sí la destilación sí se puede hacer por destilación. ¿Ya? El aceite con el agua que contienen. Emulsión. Emulsión, Emulsión. solución coloidal, Emulsión. solución verdadera. Emulsión. La palabra Emulsión. sería suspensión. ¿Ya? El cambio de estado sólido a líquido, ¿cómo se llama? Fusión. Fusión, muy bien. La unión íntima de 2 o más sustancias en propiedades fijas con pérdida de sus propiedades y con la aparición de nuevas sustancias. ¿Cómo se llama? La unión íntima de 2 o más sustancias. Combinación. Con pérdida de eso se llama combinación. Exacto, la palabra es combinación. ¿Ya? 10. Indique en qué caso es elemento. Argón. Recuerda, solamente es elemento el que está en la tabla periódica. Argón. La palabra es muy bien. Argón. Argón. El argón nosotros lo encontramos en la tabla periódica. ¿Ya? El humo no, el bronce no, el latón tampoco, el amalgama tampoco. Muy bien, terminamos con esta primera ficha, pasamos a la parte de modelos atómicos. Quiero saber si ha explicado la parte de modelos atómicos, chicos. ¿Les he explicado esto? No, ¿no? Todavía no. Todavía no. Ya, muy bien. Empezamos con la parte de modelos atómicos. Chicos, siempre el hombre lo que ha buscado durante toda su vida, ¿ya? En particular, ha sido ¿qué cosa? Explicar de qué estaba conformado todo lo que nos rodea a nuestro alrededor. Para ello, se han inventado, o mejor dicho, se han expresado teorías que intentaban explicar de por sí de cómo estaba conformado para nosotros la materia. ¿Ya? Entonces, siempre se ha buscado ¿qué cosa? Explicar todo eso. Para nosotros, si hablamos de modelos atómicos, que sabemos que sí existen los átomos, ¿ya? ¿Cómo se llama? Se empezó con esta idea a partir del siglo V a.C. con Leucipo y con Demócrito, quienes hablaron de que la materia se encontraba constituido por diminutos corpúsculos materiales, los cuales son indivisibles. Esa palabra no se olviden, indivisibles e indestructibles,
razón por la cual le llamaron ¿qué cosa? Átomo. Leucipo era el profesor, por así el maestro, y Demócrito era el alumno, ¿ya? Entre ambos consideraban la idea de que la materia estaba constituido, ¿por qué? Por átomos, ¿ya? Para él, los átomos, ¿qué cosa significaban? Sin partes o sin división, como se le dice ahora, ¿ya? Esta idea que se dio en el siglo V antes de Cristo fue desfasado por los filósofos de esa época, ya que no podían comprender de que la materia se podía estar conformado por átomos, ¿ya? Por pequeñas partículas o por pequeñas bolitas que no tenían división. Entonces, fue desfasado la idea por casi 2000 años, por así decirlo, ¿ya? Cerca de 2000 años, ¿ya? Fue desfasada esa idea y Dalton retoma las ideas de ¿quién? De Leucipo y de Demócrito, ¿ya? En el año de 1808 aproximadamente, ¿ya? Vuelve a retomar esa teoría y esta vez de una manera más científica y más elaborada, empieza a estudiar el comportamiento de la materia, ¿ya? Y a presentar un modelo para lo que en sí se creía que estaba constituido la materia, ¿ya? Basó en las 3 leyes empíricas de la composición química, ¿ya? Y elaboró un modelo atómico considerando a los átomos como diminutas esferas rígidas e indestructibles. Él es el primero en elaborar una teoría científica acerca del átomo, con la finalidad precisamente de ¿qué? De, ¿cómo se llama? De explicar algunos fenómenos que sucedían en la materia, ¿ya? Según Dalton, la materia estaba constituida por partículas idénticas llamadas átomos. Para Dalton, chicos, el átomo es una esfera sólida, rígida, que no se podía dividir, ¿ya? Eso fue para Dalton. Él fue el precursor de lo que eran los modelos atómicos. Él es el que inició todo esto. Y para él hay que reconocer de que Dalton intentó explicar, ¿ya? Dio sus inicios en, ¿cómo se llama? En este avance. Pero años después aparece Joseph Thomson en el año de 1887 y establece una relación de carga y masa. Descubre algo, descubre esto, descubre el electrón. Descubre que el átomo no era una bolita sólida sin nada, sino que era una bolita sólida que tenía en el interior algo que se llamaban electrones, que eran pequeñas partículas con carga, ¿ya? A este modelo le llamaron el modelo de budín de pasas, este famoso modelo del budín de pasas, ¿ya? Para él las cargas eran negativas, ¿cómo se llama? Y se caracterizó por explicar la naturaleza eléctrica de los átomos, ¿ya? Podías explicar por qué los conductores transfieren electricidad, ¿no? Años después aparece Perrin y toma el modelo atómico de Thomson, ¿ya? Y dice, no, los electrones no se encuentran en el interior, sino por el contrario, se encuentran en el exterior. Lo único que hace Perrin, en este caso Perrin, lo que hace es tomar el modelo atómico de Thomson, ¿ya? Y lo cambia. No agrega mucho, solamente hace una variación, ¿ya? Diciendo de que los electrones se encontraban ¿en dónde? En la periferia, o sea, en la parte externa, ¿ya? Hasta que años después, ¿ya? Años después aparece ¿quién? Rutherford. Y Rutherford lo que hace, ¿qué cosa es? Descubre, en primer lugar, que algo pasaba en el centro de cada átomo, ¿ya? Pasaba de que tenía una carga que era una carga positiva, ¿ya? Descubre algo. En primer lugar, descubre que el átomo tiene núcleo. Eso es lo primero que descubre. Y
Una vez que descubre que el átomo tiene núcleo, ¿ya? Debe de haber algo en ese núcleo. Entonces, sigue con las investigaciones y encuentra que en el núcleo atómico se encontraba una partícula de carga positiva a la cual se le llamó protón, ¿ya? Entonces, Rutherford lo que hace en el año de 1911, ¿ya? Precisamente con experimentos con la pechblenda, sal de uranio, ¿ya? Básicamente lo que él utiliza es la radioactividad en esa época. Descubre que el átomo presentaba un núcleo, ¿ya? Y que básicamente se consideraba al átomo como algo hueco, ¿ya? Eso lo hizo con el experimento de la lámina de oro. Entonces, ¿cómo se llama? Determina precisamente la masa del átomo, al igual que la carga que es positiva. Y considera Rutherford que los electrones giran de manera externa, alrededor de ¿qué? De ese núcleo, ¿ya? Lo que se le dice de manera satelital, ¿ya? Alrededor del núcleo, en trayectorias circulares. Su modelo era, ¿cómo se llama? Intentaba dar explicación a otros fenómenos, ¿ya? Por ejemplo, la radioactividad. Se intentaba explicar eso. Pero había un problema con su modelo. Nosotros sabemos que carga negativa con carga positiva, ¿ya? Se deben de atraer. Entonces, como uno tiene carga positiva, el otro carga negativa, ese electrón lo que debe de hacer es girar, 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 girar en forma de espiral y caer en el centro. Cosa que eso no pasaba. Entonces, cuando le preguntaron a Rutherford por qué se daba eso, simplemente él no pudo explicarlo. Hasta que aparece, por así decirlo, su discípulo, su alumno de Rutherford, quien es Niels Bohr. Y Niels Bohr en el año de 1913 explica, ¿ya? ¿Por qué es que este electrón no es atraído por el núcleo? ¿Ya? Explica aspectos como la emisión y absorción de la luz, ¿ya? Explica por qué hay niveles de energía donde el electrón tiene que estar ahí y no tiene que ser atraído por el núcleo, ¿ya? Empieza con la teoría cuántica de la luz, ¿ya? Y introduce otros conceptos como lo que son órbitas para los electrones con estado de energía cuantizado. Quiere decir que este electrón tiene un lugar exacto donde lo podemos encontrar, ¿ya? Un lugar, por así decirlo, orbitando en un lugar exacto. El problema de este modelo de Niels Bohr es que solamente se cumple para átomos de hidrógeno, no para otros tipos de átomos, ¿ya? A partir de este átomo se puede explicar, sí, pero no es tan exacto. Años después aparece Arnold Sommerfeld. Precisamente este es el átomo que, por así decirlo, es más comercial, ¿ya? Para Sommerfeld lo que hace es modificar la teoría de Niels Bohr. Recuerda que para Niels Bohr, ¿ya? Había órbitas también circulares. Eran órbitas circulares y órbitas circulares, ¿ya? Pero Sommerfeld lo que hace es cambiar eso. Considera lo que son niveles y subniveles y además las órbitas deben de ser no solamente circulares, sino deben ser elípticos. Precisamente por eso le da esta forma al átomo, ¿ya? No solamente circular, sino también debe ser, ¿qué cosa? Elíptico. Con eso llegan a explicar, bueno, Sommerfeld intenta explicar algunos fenómenos, ¿ya? Pero actualmente sabemos que el átomo pues no queda ahí, según la explicación de Sommerfeld. Es algo más y para eso aparecen varios científicos, entre ellos Louis de Broglie y Edwin Schrödinger, ¿ya? Quienes establecen básicamente el efecto mecánico cuántico de lo que sería el átomo. Ya para él,
los electrones no son pequeñas bolitas que se agarran y se mueven. Ya no, ya. Eso cambió, varió. Para él, ¿qué cosas son los electrones? Los electrones son ondas, ¿ya? Se le considera ondas estacionarias, ¿ya? Y precisamente Schrödinger presenta una fórmula para explicar todo este fenómeno y es hasta el momento la teoría que ha tomado o que toma, como se ha tomado como más válida, por así decirlo. Se ha tomado como válida para explicar el comportamiento atómico, ¿ya? Es básicamente más que todo probabilístico, ¿ya? Muy bien. Ahora sí. Hasta ahí terminamos con la explicación de lo que son modelos atómicos, chicos. Vamos a lo que es trabajo en el aula y vamos a intentar terminar en lo posible todo esto. ¿Ya? Sí, todos estamos en la parte de trabajo en el aula. Quiero saberlo. ¿Sí? ¿Todos estamos? Muy bien. Profesor. En el ejercicio, pregunta número 1 dice, ¿el núcleo atómico fue descubierto por quién? ¿Qué has colocado ahí? Rutherford, muy bien. Es Rutherford. La D. ¿No? Thomson en 1897, ¿qué descubre? ¿Qué es lo que descubre Thomson? Los electrones. Muy bien, los electrones. Continuamos. Los átomos son indivisibles. ¿Quién lo afirma? ¿Quién fue el primero en afirmar eso? Dalton. Muy bien. ¿Quién fue? Dalton. ¿Ya? Sommerfeld hace una corrección a la teoría de Bohr. Aquí estamos, mira. Aquí estamos, en Sommerfeld. ¿Ya? Corrige la teoría de Niels Bohr. ¿Ya? Muy bien, dice, Sommerfeld hace una corrección a la teoría de Bohr, al decir que los electrones podían girar en órbitas no solo circulares, sino también, ¿qué cosa? Elípticas. Muy bien. Tu clave, la C. ¿Quién sostenía que los electrones no se hayan distribuidos en el átomo, sino en partes externas? Aquí está. ¿Quién fue? Perry. Muy bien. No solamente estaban ahí adentro, sino en la parte externa. ¿Ya? En la parte externa. Muy bien. Continuamos. Naideli. ¿Cómo se llama? En el Classroom están las fichas. Cualquier cosa lo puedes tomar de ahí. Ya les han dado, me imagino, los códigos para que entren al Classroom. ¿Ya? Ahí vas a encontrar todas las fichas. Todo lo que se ve acá, yo lo voy a subir ahí. ¿Ya? Así es que de ahí nomás lo descargas. ¿Ya? 4. 4 era la C, ¿no es cierto? 5. ¿Quién sostenía que los electrones no se hayan distribuido en el átomo sino en partes externas? Fue Perry, ¿no? ¿Quién sustentó las bases principales para la concepción del modelo atómico? El modelo atómico actual fue Schrödinger. ¿Ya? ¿Quién afirmaba que los electrones pueden caer a niveles más bajos de energía o pueden alcanzar a niveles de energía más altos? Fue el alumno de Rutherford. Bohr. ¿Ah? Muy bien. Continuamos. ¿La carga de electrón fue descubierta en qué año? Quien lo descubre fue Millikan. ¿Ya? En 1906. El modelo de budín de pasas, ¿a quién le pertenecía? Thomson. Muy bien, a Thomson. ¿Quién se refirió como átomo vacío? Pues el que descubrió el núcleo.
Rutherford. Rutherford. Exacto. Él considera que el átomo es un átomo hueco, vacío. ¿Ya? La postulación del átomo cuantizado, ¿a quién pertenece? Bohr. El átomo cuantizado. Bohr. Bohr. Sostuvo la continuidad de la materia, que eran 4 elementos: tierra, agua, aire, fuego. Aristóteles. Sostuvo la continuidad fue Aristóteles. Muy bien, fue Aristóteles. Sí, exacto, fue Aristóteles. ¿Ya? Empédocles es el que hace esa postulación, ¿ya? Empédocles es el que hace esa postulación. Pero para que tuviera relevancia, necesitabas primero hablar con quién. Con este muchacho que estaba acá, Aristóteles. Si Aristóteles decía que lo que habías hecho estaba bien, tenía relevancia. Si no, simplemente lo dejabas en el aire. Marque la respuesta incorrecta según el modelo de Thomson. Incorrecta. ¿Modelo de budín de pasas? Sí, eso es correcto. ¿Se le considera el descubridor del electrón? Sí, eso es correcto. ¿Los electrones están incrustados en una masa positiva? Sí, eso es correcto. ¿Tiene forma esférica y es indivisible? Sí, es correcto. Todo eso postuló Thomson, ¿ah? ¿Descubre el núcleo? No. Recuerda que quien descubre el núcleo, ¿quién fue? Rutherford. Thomson hasta ese momento no había descubierto el núcleo atómico. No se había descubierto el núcleo atómico. ¿Cuál es lo incorrecto entonces? Lo incorrecto es descubre el núcleo. 14. El electrón se desplaza en órbitas elípticas en sus niveles de energía. ¿Quién habló de órbitas elípticas? Solamente una persona habló en órbitas elípticas. Sommerfeld. ¿Sommerfeld está segura? Sí. Muy bien. Arnold Sommerfeld. La teoría de la discontinuidad de la materia, la cual está formada por átomos, ¿a quién pertenece? Demócrito de Leucipo. Leucipo y Demócrito. Muy bien. ¿Ya? Ellos fueron los primeros. ¿Qué átomo estudió Bohr? Lo dije. Hidrógeno. El de hidrógeno. Hidrógeno. Muy bien, chicos, muy bien. ¿En qué modelo se habla de los electrones periféricos? Perry. Thomson. Perry. No te olvides, electrones periféricos que se encuentran alrededor. ¿Ya? Fue Perry. Descubrió el fenómeno de la radiactividad. Así es. Entre las primeras personas que hablaron sobre la existencia del átomo, ¿quién destaca? Bohr. Leucipo y Demócrito. Leucipo. Recuerda que Leucipo, ¿ya? Fue, ¿qué cosa? El maestro. Y Demócrito era el alumno, ¿ya? Leucipo habla de que, ¿cómo se llama? Todo estaba conformado por átomos, mientras que Demócrito lo que hace es acepta la teoría de Leucipo y coloca el nombre de átomo, ¿ya? Muy bien, chicos, hasta aquí nomás nos vamos a quedar. Ya me queda corto el tiempo. Mira, la palabra griega átomo, ¿qué significa? Sin división. Sí, yo creo que lo vas a hacer. Los neutrones que no descubrió fue Chadwick, ¿ya? Fue Chadwick. Ya me queda segundos. Al modelo de Thomson, ¿cómo se le conoce? Budín de pasas. El núcleo de un átomo fue descubierto por quién? Rutherford.